Bueno, allí en el Centro de Instrucción de la Seguridad del Estado, de la Policía Política en Santa Clara, ubicado en la carretera Camajuaní, allí fui instruido por el espacio de 20 y tantos días. El instructor que estuvo a cargo del proceso de investigación o de la fase preparatoria se llamaba Santiago Medina, creo, y allí conocí al primer activista de derechos humanos en la celda. Fui a la celda, primeramente me ubicaron en una celda donde me encontré activistas Luis Enrique Guerra Esperanzas, Arias Charles, y ahí me entero de que había habido toda una redada contra la delegación provincial de Villa Clara del Comité de Derechos Humanos que presidía el patriota Gustavo Arcos Bermes, quienes habían sido acusados por propaganda enemiga. Bueno, luego de concluir este proceso investigativo, me trasladaron para la prisión La Pendiente de Santa Clara, o sea, la prisión provisional, hasta la espera de la vista oral. En el mes de julio o junio de ese propio año, del año 1990, soy trasladado para en la sala de delitos contra la seguridad de Estado del Hospital Provincial de Villa Clara, en la causa número 4 del año 1990, seguido por los delitos de propaganda enemiga oral. Para mí fue una experiencia fuerte, bastante gráfica, porque yo era un joven de apenas 25 años y unos meses, y me encontraba en una sala donde estaba siendo juzgado por lo que llamaban contrarrevolución. Es decir, yo había presenciado algunos juicios en la sala de lo penal por delitos comunes y nunca había visto esa algarabía, ese despliegue militar y aquel letrero que impresionaba que decía seguridad del Estado. En un falso montaje fui sancionado, juzgado por el delito de propaganda enemigo oral. Yo quiero contar una anécdota en ese tribunal. La abogada trataba de defenderme dentro de sus posibilidades, ¿no? Era un abogado de oficio, porque yo no nombro abogado, porque eso es hacerle juego a un sistema judicial que no es dependiente, que no es imparcial y que no busca la justicia, que es un tribunal plegado a los dictámenes de la policía política. Y recuerdo que la abogada, tratando de defenderme por la variante de que era un muchacho joven o que sea inmaduro y demás. Entonces el juez se vira hacia el fiscal, hacia el instructor, y le dice: instructor Santiago, era un capitán en aquella época, le dice: ¿usted cree que estamos en presencia, como dice la abogada defensora, de un joven inmaduro, sin experiencia, o estamos en presencia de un elemento contrarrevolucionario? Dícele de Santiago, arrebanado en su sillón, dícele: mire, le voy a responder esa pregunta al juez, a este tribunal, con una anécdota pequeña. En una oportunidad, el acusado García Pérez Antúnez se encontraba en su celda alterado y había golpeado incluso la puerta, y yo le dije: ¿usted lee? Le dije: sí, yo leo. Me dijo: sí, yo leo. Y le traje un libro. Cuando le traigo un libro, que él lo mira, ve que tiene la carátula y dice Che Guevara, y él me dice: esta literatura no la leo yo. Dígole: ¿y yo por qué? Dice: porque este hombre era un asesino y un sanguinario. Yo, a partir de ese momento, miembro de este tribunal, me di cuenta que estaba en presencia de un rabioso contrarrevolucionario. Y es cuando trató de intervenir la abogada, y el juez, dando contra la mesa, me dice: me basta, presidente. Es decir, que son elementos bastante gráficos para mí, y para mí inolvidables. Bueno, fui sancionado a 6 años de privación, 6 años y 6 meses de privación de libertad, y ahí, a partir de ahí, comenzó todo un proceso de torturas, de destierro y demás. Yo quiero hacer mención a un grupo de prisioneros políticos, que fui los primeros prisioneros políticos que conocí yo en mi largo periplo carcelario, que fueron, por ejemplo, Fidel Vila Linares, cariñosamente conocido como Machi; Carlos Enrique Guerra Esperanza, conocido como Charles; Rubén Hoyo Ruiz, que era el delegado del Comité Cubano por los Derechos Humanos; Ángel Luis Alemán Almeida,
Iván Emilio Espinosa Pérez. Es decir, había un grupo de prisioneros políticos que ahí nos encontramos. El resto de casilleros todos eran de Sabana Grande o de Santa Clara. Allí comenzó mi... Después comenzaron a llegar otros presos como Lenin Córdoba García, después llegó Eddie Emilio González Mateos, llegó Matías Borroto, en fin, muchos prisioneros políticos. En esa época el ímpetu de los muchachos jóvenes tenía deseo de destacarme, de luchar, de desafiar la dictadura, y comenzamos con un proceso de actos cívicos, de protestas dentro de las cárceles, de desafío cívico. En ese propio año, cuando me traslada para el PRE de Santa Clara, allí me involucro porque yo fui responsable en la distribución de octavillas antigubernamentales, las que me costaron una salvaje y descomunal paliza, y el traslado posterior hacia Manaca. Allí también, conjuntamente con el heroico prisionero político Juan Bruno López Vázquez, también estuve involucrado en un proceso de distribución de propaganda en la prisión y fui brutalmente apaleado. En esta oportunidad con Juan Bruno López Vázquez quiero recordar algo. En esa oportunidad la policía política descubrió que éramos nosotros quienes estábamos colocando las propagandas y intentó inútilmente, entregándonos una brocha y entregándonos una lata de pintura, un galón de pintura, que pintáramos con cal todas aquellas letreros, y fuimos brutalmente apaleados, arrastrados por todo el penal, y no aceptamos aquella humillación. Allí comenzó todo un periplo de represiones, celdas de castigo y demás. Hay muchos hechos en la prisión, hubieron muchos hechos, hubieron muchas golpizas, que fuera interminable esta anécdota. Pero quiero recordar una. El 19 de febrero del año 1991, y encontrándome en la prisión Manaca en Santa Clara, recibo, junto a otros presos políticos, la paliza más brutal, más despiadada de las tantas efectuadas allí en esa prisión en los últimos años. Y es que cuando junto al prisionero político Iván Emilio Espinosa Pérez nos atrevimos a declararnos prisioneros políticos plantados, y fuimos golpeados por 22 guardias comandados por el jefe de unidad Mario Ramírez Santanas, el segundo apellidado del Sol, el oficial de la inteligencia apellidado Cepero, quienes nos golpearon despiadadamente, nos arrastraron por el patio, hicieron todo lo posible por intentar vestirnos por las fuerzas y no lo lograron. La ropa nos amarraban con soga, nos vestían, nos volvíamos a revestir, después pasaron a otra fase, nos propusieron de todo, trataron de comprarnos con todo y no lo lograron. Y en esa represión tuvo un papel destacadísimo el esbirro Marino Rivero, quien misteriosamente este país, los Estados Unidos, le dio después asilo político. Marino Rivero fue uno de los que se destacó con más ensañamiento. Me decía: negro contrarrevolucionario, cada vez que te quite la ropa te voy a partir la cabeza. Y me partió la cabeza en más de 4 oportunidades. Me privaba del agua, me amarraba en la cama, me amarraba con las esposas, me daban alimentos con olor a orine, intentaban utilizar el sufrimiento de mi madre para quebrarme, me privaron del derecho de la atención médica, me patearon, me ultrajaron, me escupían el rostro, me paseaban muchas veces desnudo por todo el penal para que yo me avergonzara y vistiera la ropa. Eso era responsabilidad, entre otros, de Marino Rivero, teniente coronel jefe de cárceles y prisiones de la provincia de Villa Clara. Un individuo inmoral, cobarde, que años después se asiló en este país.